conducción. Tenía el micrófono apagado. Lo siento. Así que empezaré nuevamente. Muy buenas tardes, queridos amigos de Práctica Test. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy, ¿cierto? 17/1/2024. Empezaremos a hablar acerca de las técnicas de conducción, ya día miércoles de técnicas de conducción. Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Habla precisamente de lo que nosotros vamos a ver o podríamos ver en este temario. Les recuerdo que en las clases no revisamos los temarios completos, sino que vamos tomando distintos temas, ¿ya? Y que, por ejemplo, en la clase de día miércoles de técnicas de conducción de la semana pasada probablemente no sea la misma o se toquen los mismos temas, ¿cierto? Completamente que en la clase de hoy ni en las clases anteriores. Ya vamos variando los temas miércoles con miércoles y jueves con jueves y así, ¿ya? Así que como consejo, ¿cierto? Es muy importante que ustedes tomen los temarios y los lean y los traten de entender completitos, ¿ya? Entonces, empezamos, ¿cierto?, a hablar acerca de esto que está acá. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, o cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Súper, hiper importante, ¿ya? Entonces, para empezar, les quiero comentar que ningún curso que sea teórico, ¿cierto? Va a reemplazar lo que se puede hacer en una clase práctica. Entonces, como consejo, si pueden tomar clases prácticas, háganlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque les va a servir mucho. Ya hay muchos instructores en el mercado, ¿cierto? Que eh, tienen sus escuelas clase C o que hacen clases particulares, ¿cierto? En ambientes controlados. Eso es lo importante, que siempre la clase se haga en un ambiente controlado donde ustedes no van a salir dañados ni tampoco, ¿ya? Y por sobre todo, no dañen a otra persona, ¿ya? Entonces, muy importante eso, ¿ya? Dice que en esta unidad aprenderemos. En este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras, ¿ya? Necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Insisto, no todas las clases vemos todos los temas. Vamos variando, ¿cierto? Clase con clase. Tres punto uno dice, la postura al manejar una motocicleta. Para empezar me habla de la comodidad. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla, por supuesto que es sentirse cómodo, ¿ya? Además de eso, me habla del peso del cuerpo. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas y el resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Muy importante tratar de entender, ¿cierto? Que el peso del cuerpo cuando andamos en moto debe estar la mayoría del tiempo sobre el trasero, ¿ya? Y sobre los muslos hasta máximo las rodillas. ¿Por qué? Porque de la rodilla hacia abajo y de la cintura hacia arriba nosotros necesitamos mover bastante el cuerpo para poder lograr, ¿cierto? Que la moto, por ejemplo, doble o frene o acelere inclusive bien. Ya necesitamos no solo las manos y los pies, necesitamos todo el tren superior, ¿cierto? Y parte importante del tren inferior para poder llevar a cabo, ¿cierto? Todas las gestiones que son necesarias en una moto convencional al menos.
Estoy tomándome un tecito como los abuelitos. ¿Ya? A veces el peso del cuerpo se puede transferir también a los estribos. A veces nos paramos incluso en la moto, por ejemplo, para pasar un lomotoro. Ya, y dependiendo del estilo de moto que conduzcamos también, vamos a pararnos más o pararnos menos en nuestra moto. Entonces, ojo ahí con eso también. Pero esos son momentos. Ya lo normal, lo más común es que vayamos sentados en la moto, ¿ya? Y al ir sentados en la moto, vamos a tener que tener el peso donde anteriormente mencionamos. Después tengo los pies. Me habla de los pies y luego de las manos. Ya vamos a leer pies, manos y después vamos a leer la altura. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, que está en el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno que está en el pie derecho. Además deben hacer fuerza sobre los apoyapiés para cambiar de posición sobre el asiento. El asiento, el trasero, tampoco va pegado al asiento, sino que debemos movernos hacia un lado, movernos hacia el otro para poder realizar, ¿cierto?, las gestiones necesarias, como por ejemplo, que la moto se pueda inclinar de forma eficiente y eficaz, o como por ejemplo, doblar por un poco más de estabilidad. Después me habla de las manos. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Y cuando yo muevo una mano, cuando yo doblo el manubrio, fíjense, estamos acá, doblé, ya se me movió hasta acá el brazo. Y eso que estoy, cierto, parado, estoy sentado en una silla, con una mesa, etcétera. En la moto, cierto, cuando vamos a doblar, doblamos por lo menos todo el tren superior hacia un lado, giramos la cabeza para poder mirar, etcétera. Entonces, muy importante tratar, ¿cierto?, de entender todas estas cosillas. Le dije que íbamos a hablar acerca de los pies y de las manos primero y que luego íbamos a hablar de donde decía altura. Súper importante esta parte porque me dice que ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se pueden accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Ahí hay como varias cosas juntas. Pero en el fondo, ese punto, lo que yo resalto es que en las motocicletas, la moto de fábrica, sin tener que comprar nada, ¿cierto?, se pueden ajustar mucho, se pueden regular mucho a las necesidades de cada conductor o de cada piloto o de cada motociclista, como quieren llamarlo. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les planteo esto? Les planteo esto porque cuando yo estoy, eh, un segundo por favor, ahora sí, cuando yo estoy en la moto, sentado en la moto, por ejemplo, si yo tengo mi mano aquí, el mango de la moto aquí, ¿cierto? Con estos dedos tomo la palanca de freno, pero si yo soy más bajo, voy a estar más así. Si yo soy más alto, voy a estar más así. Por lo tanto, ¿cierto? Va a haber una diferencia en cuán inclinado o no esté la palanca de freno. La puedo dejar un poco más abajo o la puedo dejar también un poco más arriba, ¿ya? Y es muy importante entender eso porque gracias a eso, ¿cierto? Mi respuesta ante una situación de emergencia va a ser mucho mejor, mucho más rápido, ¿ya? Deme un segundito, por favor. Voy a ir a abrir una ventana que hace mucho calor acá.
Sí, pues amigos. Ah, pero ahí, la luz prendía y más encima, ya estaba hace rato, se me está dando tremendo calor. Ya. Ahora quiero preguntarle a mi amigo Jonathan Muñoz, ¿cuándo es que tiene examen municipal y de dónde te estás conectando, querido amigo Jonathan Muñoz? Luego, aparte, cierto, de este tema de las regulaciones, ¿ya? En el fondo lo que quiere decirles es que la moto se puede regular bastante a las necesidades de cada piloto, ¿ya? Es importante saber, entender, ¿cierto? Que, que cada piloto, ¿ya? Eh, dentro de ciertos márgenes, ¿cierto? Se le puede hacer más fácil la conducción de la moto si yo seteo, ¿ya? O regulo o configuro la moto eh, a mis necesidades, ¿cierto? Particulares. Después me dice que en el cuadro azul, ¿cierto? Me dice que hay algo importante. Y es que si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, dice. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave. ¿Ya? Ahí de nuevo tenemos una especie de problemas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos dice que podemos regular varias cosas, entre ellos las manillas de freno y embrague, las palancas de freno y cambio, ¿cierto? Pero no hay que pasarse de eso, ¿ya? No hay que irse a los extremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso que nos presenta acá, si yo los estribos los corriera muy atrás, para ir, digamos, a una posición más aerodinámica, por ejemplo, puede ser que a la posición que yo quiera llegar, el pie, en vez de estar así, el pie, en vez de estar así, si yo lo pongo más atrás, el pie va corriéndose, ¿cierto? Y va, la punta del pie va bajando. Y eso puede llegar a ser peligroso, ya no debería haber nada debajo del nivel de los pedalines. Nada, me refiero a ninguna parte del cuerpo. Entonces, marchas. Dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda. ¿Y esto qué nos está explicando? Nos está explicando el funcionamiento de la caja de cambios, por lo menos, de la mayoría de las motocicletas. Las motocicletas también hay algunas que los cambios van todos para abajo, otras que van todos para arriba, otras que son automáticas, no tienen cambio, ¿cierto? Entonces hay diferencias. Pero lo más normal es que la moto tenga 4, 5 o 6 cambios, que es lo más común, vamos a tener, ¿cierto?, la configuración de marchas en que pisamos, ¿cierto?, la palanca de cambio y va a quedar, cuando estamos en neutro, perdón, cuando estamos en neutro aparece una N en el tablero, ¿cierto? O a veces aparece una lucecita con una N en el tablero, normalmente color verde, o por lo menos las que yo he visto han sido color verde, en motos más antiguas. Entonces, cuando la moto está en neutro, ya que me lo indican esta luz o la pantalla, ¿cierto? Multifunción de la moto. O también puede ser que si yo no tengo pantalla y no tengo indicador de neutro, voy a tratar de empujar la moto y si la moto se mueve empujándola, así fácilmente sin oponer sin ofrecer ninguna resistencia, lo más probable es que esa moto, ¿cierto?, esté en neutro. Si yo trato de empujar la moto y la rueda trasera no quiere avanzar, sin estar frenada, obviamente, ¿cierto? Ahí va a ser un indicador para pensar de que no estoy, ¿cierto?, en primera. Pero ya una vez estando en neutro, si yo piso la palanca, voy a quedar en primera. Si después de eso yo tomo la palanca, ¿cierto?, con la punta del pie y empiezo a levantarla, voy a quedar en segunda. Y si la levanto de nuevo, voy a quedar en tercera. Si la suelto y la levanto de nuevo, voy a quedar en cuarta. Si la suelto y la levanto de nuevo, voy a quedar en quinta. Si la suelto y la levanto de nuevo, voy a quedar en sexta.
¿ya? Entonces es muy importante todo esto que está acá, ¿ya? Si la moto tiene menos cambios, simplemente vamos a llegar a la última marcha de forma más rápida, ¿ya? Ahora, es importante que cuando yo voy conduciendo, no accione el embrague, ¿cierto? Si es que no lo necesito estrictamente para pasar un cambio o para detener, ¿ya? Para frenar en algunos casos. Posición natural sobre la motocicleta. Dice, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro de que sus pies llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. 3. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Muy, muy importante. Aquí, de esta parte de acá, para empezar, debemos entender que las diferentes motocicletas nos proponen, ¿cierto?, distintas posturas para su manejo. Sin embargo, una de las cosas más importantes es que te sientas cómodo con la postura que estás adoptando, ¿ya? Además de eso, ¿cierto? Ideal, sobre todo cuando estamos empezando a andar en moto, es que tú puedas o alcances, ¿cierto? El piso en la moto, ¿ya? De esa forma va a ser más difícil que tengas algún tipo de accidente producido justamente por no poder alcanzar, ¿cierto? El piso con los pies, ya que estos accidentes que te paran en un semáforo y te vas para el lado con la moto y se te cae, ya ese accidente podría llegar a ser mortal, ya. Dicen por ahí que hay motociclistas que han muerto, ¿cierto? Porque se van para el lado de la moto y se pegan en la solera, en la cabeza, y hasta ahí no me ha llegado. Entonces, ojo con ello, amigos. Jonathan Muñoz dice, mi prueba es el 25 de enero y escribo del bosque en mi casa. Ya, perfecto, Jonathan. ¿Tú te habías conectado antes, Jonathan, o no? Ya, perfecto. Bienvenido entonces, Jonathan. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la estabilidad y del equilibrio. ¿Ya? Por ahí, un joven, ¿cierto? Sí, que se llama Ricky Godoy, decía que la moto era la pasión del equilibrio. ¿Ya? O algo así. Eh, Esto que está acá, ¿cierto? Es el equilibrio, es la principal característica, podríamos decir, de la motocicleta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una moto, su equilibrio es distinto al del auto. Por eso, normalmente las motos se comparan con los autos, ¿cierto? Y por eso es que decimos esto. Ahora, debemos entender que la motocicleta, ¿cierto? Necesita, por ejemplo, velocidad para mantenerse en su posición vertical, ¿ya?
para mantenerse derecha, ¿cierto? Si yo ando más lento, por ejemplo, como dice en el siguiente punto, bajo 10 kilómetros por hora, se me va a hacer más complejo poder mantener la moto, ¿cierto?, en esta posición. Existen motocicletas que se pueden mantener sobre dos ruedas solamente. Claro que sí, ¿ya? No sé si a nivel comercial, pero de que existen, existen y utilizan una especie de giroscopio para su funcionamiento, ¿ya? ¿Y qué es un giroscopio? Los invito a buscar información acerca de eso porque es bien importante. Pero a grandes rasgos, un giroscopio es una masa que está girando, ¿cierto? O un, digamos, un pedazo de fierro que está girando a altas revoluciones y que al estar girando propiamente tal, ¿cierto? Hace que uno no lo pueda torcer hacia un lado porque hace fuerza, ¿ya? Eso es un giroscopio. Entonces, ojo con ello. Ah, ha visto mis clases grabadas. Genial, Jonathan. ¿Ya? Muy bien, bacán. Me gusta cuando me dicen que han visto las clases grabadas, porque a veces yo hago la clase aquí y estoy solito, pues no se conecta nadie. Pero sí se conecta mucha gente a ver las clases grabadas un poquito más tarde, en la noche a veces, etcétera. Así que me gusta eso cuando me avisan que han visto las clases grabadas. ¿Y te han gustado las clases, Jonathan, o no? ¿Has aprendido algo en las grabaciones? Ya, entonces cuando hablamos, ¿cierto?, del equilibrio, tenemos que entender que la principal característica de la motocicleta, ¿cierto?, tiene relación con el equilibrio y es que el equilibrio depende, entre comillas, del conductor, ¿ya? Si el conductor maneja bien y se equilibra bien, la moto va a seguir su camino. Si el conductor por algún motivo, ¿cierto?, se empieza a ir para el lado, para el lado, para el lado, para el lado, la moto se va a terminar cayendo, ¿ya? Y después me habla de un concepto que se llama estabilidad. ¿Qué es la estabilidad en un vehículo? ¿Ya? Para un vehículo, el concepto de estabilidad, explicado de la forma más sencilla posible, se trata de la habilidad que puede tener un vehículo cualquiera, ¿cierto? Para eh, mantener una trayectoria deseada, tanto en rectas como en curvas, ¿ya? A eso se refiere la estabilidad. Y la estabilidad, entonces, depende de muchas cosas, ¿ya? Pero debemos saber que es más difícil mantener la estabilidad cuando voy en una curva, ¿cierto?, que es más cerrada o cuando voy más rápido. Es decir, a mayor, eh, a más cerrada sea la curva, menos estabilidad va a haber, ¿ya? Aunque para la misma curva van a haber vehículos que son más estables que otros, ¿ya? Y además, con la velocidad también va a disminuir la estabilidad. Entre más rápido voy, más difícil se me va a hacer poder conducir y llevar al vehículo hacia donde yo quiero, ¿ya? Entonces, mucho ojo con ello. Y en eso van a actuar en que yo pueda o no lograr, ¿cierto?, la curva, van a actuar un millón de cosas más. Como por ejemplo, el estado de los neumáticos, como por ejemplo, la forma de conducir del piloto, como por ejemplo, eh, el estado de la calzada, etcétera, ya que pueden afectar la estabilidad de un vehículo y hacer que este vehículo pierda, ¿cierto?, el control. Así que mucho ojo con los términos de equilibrio y los términos de estabilidad. Denme un segundo, por favor, chiquillos.
Ahora sí, disculpe. No me escribió Jonathan por acá. Sí, de 15 fallos bajaron a 9. Igual es diferente los test presenciales. Ya, yo di ya la prueba, pero es otra oportunidad. Ah, ya, perfecto. Súper bien. Mira, si en el fondo, la verdad que para superar la prueba, lo que más te va a servir van a ser los test. Entre más test tú hagas a conciencia, anotando las preguntas en las cuales te fue mal, volviéndolas a estudiar, ¿cierto? Y tratando de sacarle el jugo a esa herramienta, es la que te va a dar mayores probabilidades de que te vaya bien, ¿ya? Ahora, cuando tú ves las grabaciones y asistes a las clases, la gracia es que vas a estar entendiendo mejor cómo te están haciendo las preguntas, ¿cierto? Y sobre lo que estás respondiendo, porque la idea tampoco es que respondas de memoria, sino que respondas entendiendo, ¿cierto? El tránsito y entendiendo cómo te están haciendo la pregunta. A veces uno se equivoca en los test, inclusive a mí también me pasa, ¿ya? Y no una vez, me ha pasado varias veces, ¿cierto? Que voy respondiendo, ¿cierto? Y de repente cierro y tengo tres, cinco malas, ¿ya? Y yo digo, pero ¿cómo? Si yo respondí todas seguro. Y las empiezo a revisar, y digo, ah, hay un no de repente que te cambia el sentido, o un sí que te cambia el sentido de la pregunta, y uno responde muy rápido, por ejemplo, ¿ya? O a veces hay cosas bien sutiles, ¿cierto? Que es importante irlas sacando con los test, ¿cierto? Aprendiéndose esas pequeñas trampillas que pueden haber por ahí, ¿ya? Aproximadamente uno debería hacer unos 100 test más o menos para recién poder entender, ¿cierto? Para recién poder entender que, o sea, para poder recién empezar a hacer pruebas en las cuales no me equivoque en ninguna pregunta, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestro en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo, ¿ya? Entonces, para empezar, obvio que debemos mirar y asegurarnos de que el espacio que nosotros queremos ocupar esté disponible antes de irnos hacia allá. Segundo, siempre debemos mirar a lo lejos, ¿ya? El error más grave que se puede cometer es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, ¿ya? Como lo dice aquí mismo nuestro temario, ¿ya? Entonces, cuando tú miras justo por delante de la rueda de la motocicleta, ahí pueden haber problemas más o menos serios, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso, perdón, no vas a tener tiempo para reaccionar, para hacer un plan de escape, un plan de salida, un plan de contingencia, ¿cierto? Para la eventualidad que se te podría venir encima. Tenemos la capacidad de mirar muy lejos y de darnos cuenta de lo que está pasando, ¿cierto? En todo ese tramo. Por lo tanto, tenemos que ocupar esa habilidad y darnos cuenta, ¿cierto?, que entre más podamos anticipar cualquier movimiento, va a ser mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque si estamos mirando a una distancia muy corta, vamos a ver el problema cuando ya esté encima de nosotros y cuando queramos hacer algo ya vamos a haber chocado. Por eso hay que mirar siempre a lo lejos, ¿cierto? Y no justo adelante de la motocicleta, no justo adelante, ¿cierto? O sea, no justo al vehículo, a la moto que vaya adelante de nosotros, ¿ya? Después me habla algo que es increíblemente importante y que yo aprendí bien chico, ¿ya? Había un programa que yo veía cuando era chico, chico. De hecho, nunca más encontré ese programa, pero había un programa que hablaba de puros deportistas extremos. Entonces había un tipo que en la bicicleta se subía a cualquier parte,
andaba por el borde de los edificios, ¿cierto? No sé, pues pasaba por arriba de una cuerda de un puente en la bicicleta y a cosas así bien locas. Y él decía que si tú no mirabas a lo malo, no te ibas a ir a lo malo. ¿Qué quiere decir eso? Si el tipo andaba por el borde de la cornisa de un edificio en la bicicleta, mientras no mirara hacia abajo, la bicicleta no se iba a caer, ni iba a perder el equilibrio, ¿cierto? Ni iba a salir de la cornisa por donde estaba andando. Y eso es muy cierto. De hecho, lo dice acá, ¿ya? Ahí estamos hablando de una bicicleta, acá estamos hablando de motos, pero es el mismo concepto. La moto va hacia donde mira el piloto. Si tú miraste para el lado, inclusive cuando vas en auto, en bicicleta, en lo que sea, el vehículo se va a cargar para ese lado que tú estás mirando. Si tú miras para otro lado, el vehículo se va a cargar para el otro lado, para la parte donde tú estás mirando. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Mucho ojo con eso. La moto va hacia donde mira el piloto. Entonces acá dice que suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Cuando yo voy en la moto y de repente se me atraviesa alguien, un ciclista, por ejemplo, se me atravesó el ciclista se asustó, ¡chac!, se frenó y quedó medio a medio en la calle. Pero puede ser que por delante del ciclista o por atrás del ciclista quede un espacio por donde nosotros podamos pasar y no chocar. A ese espacio le vamos a llamar escapatoria, ¿ya? Y por lo tanto vamos a mirar a ese espacio y vamos a tratar de concentrarnos en ese espacio y la moto va a seguir y va a pasar por ese espacio, ¿ya? Obvio que todo va a depender de la distancia, de las velocidades, del tiempo de reacción que tengamos cada uno en ese momento, ¿cierto? No quiere decir que esto es infalible, ¿ya? No quiere decir que la gente que ha chocado chocó porque no sabía manejar. No, no quiere decir eso, ¿ya? Pero quiere decir que muchas de los accidentes que pasan podrían evitarse aplicando estas técnicas y aprendiendo de verdad a conducir de forma más eficaz, ¿ya? Entonces suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, tiene una trascendencia enorme en la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar un impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. Si el piloto se queda mirando al obstáculo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, en las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que converge la línea de marcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Importante, un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta, por lo que nunca tiene tiempo para programar nada. Siempre mirar lejos es esencial y adquiere relevancia al enfrentar una curva. Técnicas de frenado. Es importante frenar siempre de manera suave y progresiva a fin de evitar el bloqueo de las ruedas. Esto no quiere decir que no pueda frenar con contundencia en caso de una situación apurada o de emergencia. El freno principal en la motocicleta es el delantero, que es el que realmente detiene la motocicleta. El freno trasero se usa como complemento y como ayuda para estabilizar la motocicleta. Es ideal en toda situación usar los dos al mismo tiempo. Al ocupar solo el freno delantero, corre el riesgo de una transferencia de carga brusca y que salga despedido por el frente o que se bloquee el neumático delantero. Es conveniente que al momento de frenar
usted tome una posición que colabore en la maniobra, no permitiendo que la rueda delantera pierda su centro, para lo cual debe mantener firme el manubrio. Para frenar de una forma eficaz debe inclinar levemente su cuerpo hacia atrás, impidiendo que se libere la rueda trasera, que es la que ejerce mayor fuerza para el avance de la motocicleta, la que será trasladada hacia adelante por efecto de la frenada o transferencia de masa. Cuando yo hablo de transferencia de masa, simplemente estoy hablando de que cuando yo quiero frenar, ya sea en moto, en bicicleta, en auto, en lo que sea, el cuerpo que yo quiero frenar, o incluso cuando voy corriendo, el cuerpo que yo quiero frenar quiere seguir en movimiento y a eso le llamamos inercia, ¿ya? Por eso que la Tierra gira no sé cuántos miles de kilómetros por hora, ¿cierto? Pero nosotros no lo sentimos porque estamos girando a la misma velocidad, inercia, ¿ya? Entonces, no soy experto en eso por si acaso, si cometí algún error ahí astronómico, me comenta, ¿ya? Lo dejan en los comentarios. Pero la inercia, ¿cierto? Es la fuerza que hace que los cuerpos quieran seguir en la condición en la que están. ¿Ya? Es por eso que en el espacio, como no hay aire, no hay nada que roce las cosas y no hay gravedad, las cosas siguen moviéndose, 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 por inercia. Si yo lo dejo quieto, puede que se queden quietos, no sé. ¿Ya? Me estoy yendo mucho del espacio hoy día y no soy experto en el tema, así que insisto, si digo algo que está mal, ahí me lo comento. Ya, entonces, cuando yo estoy frenando, ¿cierto? En cualquier cosa, aunque sea corriendo, mi cuerpo quiere seguir. Y en eso que mi cuerpo quiere seguir, yo tengo que, eh, yo tengo que eliminar, ¿cierto? Y focalizar, por decirlo así, mis esfuerzos de frenada en la parte delantera siempre, ¿ya? Por eso que las motos tienen los frenos delanteros siempre mejores que los traseros. Mejores me refiero a mejor tecnología, ¿ya? Y más grandes también. Las motos, los autos, ¿ya? Siempre ustedes van a ver que los frenos delanteros son más grandes o de mejor tecnología que los frenos traseros. ¿Por qué? Porque los frenos delanteros son los que hacen más fuerza, los que más tiran el vehículo hacia atrás, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ahí un buen ojo con eso. A eso se le llama transferencia de masa, ¿ya? Y por ello, en las motos es muy fácil hacer que la rueda delantera se resbale, ¿cierto? Y cuando la rueda delantera se resbala porque vamos frenando, el porrazo es prácticamente seguro, ¿ya? Inercia con fuerza de empuje, dice Jonathan Muñoz, ¿ya? Entonces, es importante entender eso. Es importante también entender que si tú frenas brusco con la rueda delantera se puede bloquear. Y si la rueda delantera se bloquea, se puede resbalar en la dirección incorrecta y vamos a terminar dándonos un conchazo, como dicen por ahí. ¿Ya? Vamos a terminar en el suelo. Así que mucho ojo, ¿cierto? Con el frenado. Ya cuando ustedes van a un curso práctico, normalmente uno va con su propia moto, ya no, no todos, pero hay muchos cursos en los que tú vas con tu propia moto y te enseñan a frenar de forma brusca, sin bloquear y sin caer, ¿ya? Y eso es difícil poder aprenderlo bien solo, ¿cierto? O en la vía pública, ¿ya? Es por eso que tienen que ser ambientes cerrados, ambientes aislados, ¿ya? Dice dinámica de una frenada. Dice, el freno delantero se activa con la mano derecha y actúa sobre la rueda delantera. Es el que soporta más carga y el más eficaz para detener la motocicleta. A la vez es el más peligroso si se acciona este freno de forma brusca, ¿ya? Todo lo que ya les he comentado. ¿Y cómo debo utilizar este freno? Dice que a mayor velocidad de la motocicleta, más presión inicial debe ejercer sobre el freno, procurando siempre evitar
Maniobras bruscas o extremas que provoquen el bloqueo de la rueda, ¿ya? Apenas note que la rueda delantera se bloquea, suelta inmediatamente el freno, ¿ya? Eso es importantísimo. Eso no sería necesario, ¿cierto?, para una moto que tiene ABS. ¿Por qué? Porque en la moto que tiene ABS, cuando yo hago una frenada de pánico, freno con todo lo que tengo, ¿cierto? El freno, propiamente tal, va a desbloquearse solo, ¿ya? De hecho, inclusive podría llegar a no bloquearse, sino que solamente va a alivianar la presión que estamos sufriendo, ¿cierto? Y con esto la rueda va a girar un poquito más, pero va a seguir frenando, ¿ya? Los sistemas de ABS en la actualidad, queridos amigos, funcionan muy, pero que muy bien, ¿ya? Entonces, importantes, para una frenada correcta, como norma general, el 70% del esfuerzo de la frenada debe aplicarse en la rueda delantera y el 30% solamente en la rueda trasera. En la moto, recuerden que si yo freno con la rueda trasera y voy con gente atrás, ahí la frenada va a ser mejor atrás, ¿ya? ¿Por qué? Porque la rueda no se va a bloquear, la rueda trasera con tanta facilidad, ¿ya? Así que, ojo con ello, cuando ustedes andan con otra persona aparte de ustedes, el comportamiento dinámico de su moto va a cambiar. Y en eso que cambia, ya les puede producir un accidente si es que ustedes no van con el suficiente cuidado o si es que no le prestaron la suficiente atención. ¿Cómo utilizarlo? Dice, freno de acero. Generalmente, el freno trasero se acciona con el pie derecho y actúa sobre la rueda trasera. Su función es asistir la frenada delantera, mientras equilibra las fuerzas ejercidas por una detención total o parcial de la motocicleta. Los dos frenos frenan. Si usted frena solo con el freno trasero, se va a demorar más, pero va a frenar y se va a detener igual, ¿ya? Si utiliza solo el freno trasero, el traslado de pesos al tren delantero es menor, ya que no se retiene al vehículo de forma tan efectiva, ¿ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Si tienen alguna duda que hacer, ¿cierto? Alguna pregunta, háganmela en este momento porque me voy desconectando. Ya, nos vemos mañana en una nueva clase. Espero que puedas venir mañana, amigo Jonathan Muñoz, y a todos los demás también nos vemos. Y también a todos los que van a estar viendo esta grabación hoy día, ¿cierto? 17 del día del 2024 en la noche, en la madrugada, etcétera. Estudien, estudien, estudien para que pronto tengan su licencia en la mano completamente ganada y completamente legal. Les mando un abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es Practicales.cl. Ok, Jonathan, gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao.